aquí esperando a nuestros estudiantes, es una pérdida de tiempo. No sé, pero mientras ellos llegan podemos aprovechar el tiempo leyendo el libro. Creo que es suficiente ya de hacer eso. Él sabe que para encestar el balón su tiro debe tener un ángulo de inclinación de 90 grados con una rotación, fuerza y velocidad casi perfecta. Física. Entonces, ya por acá vamos a hacer un repaso, chiquillos, de lo que es la energía potencial, la energía cinética y energía mecánica. Ok, vamos a ver. Digamos que yo tengo acá que aprender, sí, la energía potencial no es otra cosa más que multiplicar la masa por la gravedad por la altura. Pero tenemos que tener claro, por ejemplo, en qué unidades se mide la masa. Por ejemplo, la masa se mide, vamos a colocar acá, la masa se mide en kilogramos. La altura, si yo tengo, por ejemplo, lo explicaba yo en el video, en un video allí de repaso, si yo tengo, por ejemplo, una bolita encima de una mesa, lógicamente esa bolita no se va a quedar ahí, sino que va a empezar a caer. Entonces, la distancia que hay desde un punto a otro, si eso recorre una distancia, lógicamente esas unidades de distancia nosotros las medimos en metros. Una cosa es la M, esta M que está aquí, que tiene este ganchito, y otra cosa muy diferente es esta M que está aquí, que no tiene ese ganchito. Esta M que está acá representa unidades de distancia, que en este caso nosotros las medimos, por supuesto, en metros. ¿Verdad? Yo sé que de aquí a acá hay cierta cantidad de metros. Ajá. Y que esta masa que está aquí, voy a borrar esto que está acá. Pasar esto por acá. Esta M que está aquí, lo que representa no es otra cosa más que a la masa. Entonces, digamos que esto que está aquí es masa, que se representa con ese ganchito ahí, con este ganchito. Esto que está aquí representa altura. Por supuesto que altura no se escribe con H, pero ciertamente la representamos con H, entonces por eso estoy colocando altura con H. Ahora, la altura con H, les decía, se representa con metros, no con una M así, sino con una M sin ganchito, que lo que representa precisamente son los metros. Hasta ahí quiero que me digan si tienen alguna duda. Yo no tengo dudas, profe, para mí todo está claro. Ok, bueno, entonces voy a pasar esto para acá, mi amor. Voy a pasar esto para acá y voy a pasar esto para acá. Y quiero empezar a explicar. Entonces, quiero empezar a explicar. Tal vez eso no me sirve borrarlo del todo. Entonces voy a venir acá. Acá. Y esto sí lo voy a borrar. Vamos a deseleccionar esa partecita de acá. Vamos a borrar también esto de acá. Ok. Hasta ahí estamos bien. Pero tenemos que empezar a hablar de lo que es la partecilla tal vez un poquillo más complicadilla de aprender, de lo que es la gravedad. ¿Qué debemos entender nosotros por lo que es
por lo que es gravedad. Vamos a ver. Miren, cuando un cuerpo está suspendido, o digamos, yo vengo y le quito la mesa a esa bola, esa bolita no va a quedar ahí suspendida, sino que esa bolita va a empezar a caer, ¿verdad? Entonces, en el proceso en el que empieza a caer, lógicamente, antes estaba aquí arriba y en el momento en que empieza a caer, para llegar aquí al suelo, lógicamente, en el momento en el que empieza a caer, empieza a recorrer distancias. ¿Estamos? ¿Cómo medimos nosotros esas distancias? Ya vimos que las distancias las medimos en metros. ¿Cómo representamos nosotros los metros? Con la letra M. Ajá. Ahora, hasta ahí estamos bien. Ya entendimos que cuando la bolita empieza a caer, recorre distancias en metros. ¿Dudas? ¿No hay dudas por ahí? No, profe. No. Ok. Entonces, la gravedad, primero que nada, la gravedad es en metros. Pero les hago una preguntita también. Voy a colocar aquí esto en color verde, por ejemplo. Cuando esa pelota empieza a caer ahí, desde que está arriba y hasta que llega al suelo, tarda cierto tiempo en ir desde ese punto de altura máxima hasta que llega a tocar el suelo. Tarda cierto tiempo en ir desde arriba hacia abajo en el proceso de caída. Contésteme, por favor. Profe, entonces sería representado con una S de segundos al cuadrado. Exactamente, a eso es a lo que yo voy. Vamos a ver por qué. Voy a poner un poquito más de volumen acá. Esta T representa a los segundos. Entonces, los segundos se miden con la letra S. Entonces, la gravedad tiene unidades de metros y también tiene unidades de segundos. Hasta ahí estamos bien. Ahora, lo que es difícil entender es el por qué estos segundos tienen que ser segundos. El por qué esos segundos tienen que ser segundos al cuadrado. Resulta que cuando yo suelto un cuerpo, yo suelto el cuerpo, pero el cuerpo no empieza a caer así recorriendo distancias iguales en tiempos iguales, sino que yo suelto el cuerpo y el cuerpo empieza a caer, pero conforme va pasando el tiempo va aumentando y aumentando la velocidad. Entonces, por eso es que se llama al cuadrado, porque en el primer segundo de recorrido recorre 10 metros y en el segundo recorrido recorre el doble de metros, es decir, 20. Acuérdense que el valor de la constante de la gravedad, entonces, la gravedad no es un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, realmente es un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Este es el valor real, ¿estamos? Que ha sido medido y que es la gravedad que afecta a todos los cuerpos, aunque sean cuerpos muy pequeñitos o sean cuerpos muy grandes. Este cuerpo o cualquier cuerpo, por más pequeño que sea, siempre se va a ver afectado por este valor. Recorre 9,8 metros cada segundo al cuadrado, porque eso es una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la constante de gravedad, la constante de la gravedad es igual para todos los cuerpos.
Si yo tengo acá un tractor y tengo acá una bolincha, yo los suelto a los dos y recorren exactamente la misma distancia en metros en el mismo tiempo en segundos. Pero ¿qué es la diferencia? Que cuando el tractor toca el suelo, a diferencia de la bolincha, el tractor va a empujar con más fuerza hacia el centro de gravitación terrestre. O sea, empuja con más fuerza. Pero sí recorrió las mismas distancias en metros en el mismo tiempo en segundos. Entonces, quiero que me entiendan que la gravedad es una constante. Y al decir yo que es una constante, estoy diciendo de que es la misma para todo cuerpo. ¿Hasta ahí hay alguna dudita? Contésteme rapidito para poder avanzar. Bueno, okay. Entonces, teniendo claro esto, ahora es que yo puedo empezar a hacer problemas que tengan que ver con energía potencial. Vamos a ver. Para efectos de cálculo, acá, para que entiendan mejor, esta gravedad, aunque este es el valor correcto de la gravedad, vamos a utilizar un valor aproximado de la gravedad que es igual a 10, para que sea más fácil de entender. 10 metros por segundo al cuadrado. Pero el valor real realmente es este, que dice 9,8. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Sí, profe. Ok, entonces vamos a hacer una cosita. Voy a borrar esta parte de acá. Voy a traerme nada más bueno, no importa. Vamos a hacerlo así. Vamos a traerme esto para acá. Vamos a traerme esto para acá. Ay. Y esta parte vamos a traerlo para acá. Entonces, cuando ustedes realizan un problema, cualquier problema, entonces colocamos ahí problema. Ese problema tiene un enunciado. Y ese enunciado es en sí un texto que les expone a ustedes un problema. Por ejemplo, yo les había dejado a ustedes unos problemas que venían ahí y que no importa que yo vaya y les ayude a hacer uno de esos problemas. Vamos a ver. Por ejemplo, el problema número 4. El problema número 4 decía ahí, si la energía potencial de un cuerpo... no, el problema número 4 no es... Vamos a ver... Ok, el problema número 6. Vamos a eliminar esto aquí. El problema número 6 decía ahí, calcule la energía mecánica de un cuerpo por ahí. Calcule la energía mecánica de una masa de 250 kilogramos que cae desde una altura de... Ok, es que aquí dice, por ejemplo, en el enunciado del problema 6, vamos a ver si yo lo tengo ahí. Yo lo tengo ahí para ver el enunciado. Vamos a verlo aquí. Esto tiene que estar en el escritorio, pero tiene que estar en materiales, y tiene que ser la segunda guía de octavo. Vamos a ver, no, segunda guía GTA, ok, es esta de aquí. Entonces vamos a abrir, vamos a minimizar esta carajada de acá, esto no, esta carajada tampoco. Ok, vamos a ver aquí el problema número 6. Problema número 6. Dice, calcule la energía mecánica de una masa de agua que cae desde una altura. Ok, vean que aquí me da un valor de altura. Entonces, si yo me voy para el problema, yo tengo que colocar el enunciado o los datos. Dice que ahí tiene una altura de 30 metros. Entonces, ese es el problema 6. En el enunciado, en todo lo que venía y decía el enunciado, por ahí habló que había una altura igual a, dice que es 30 metros.
Veamos qué más dice el enunciado. Con una velocidad de 2 metros por segundo. Ok, eso de 2 metros por segundo no tiene que ver con la energía potencial. Acuérdense en una cosita. Nosotros estamos viendo acá lo que es energía potencial, que es igual a masa por gravedad por altura. Y estamos viendo también lo que es energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, voy a borrar esto aquí más bien para que lo vean más fácil. Voy a colocarlo aquí como con este color. Yo estoy viendo energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad a la 2. Entonces, este valor de velocidad correspondería al color rojo. Es un dato que es de la energía cinética. Ajá. Y el 1 medio es un valor que no aparece en el enunciado. El 1 medio es un valor que no aparece aquí en ninguna parte del problema, porque 1 medio es como dice la fórmula. Entonces nosotros simplemente tenemos que saber que la energía cinética es igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No tiene que salir eso en el enunciado. Ahora, ¿qué otra cosita tenía que decirles? Tengo que darles el valor de la masa. El valor de la masa, voy a colocarlo en verde. El valor de la masa es un valor que está tanto en la fórmula de la energía potencial como en la fórmula de la energía cinética. Ahora, ¿qué otro enunciado aparece ahí? Aparece altura, que la altura es igual a 30 metros. 30 metros, ok, vamos acá. Digamos, esto de la altura es un valor que solamente se utiliza en el caso de la energía potencial. Entonces, el problema 6 lo que dice es que calcule la energía mecánica de una masa de agua. Digamos que yo aquí tenía una represa, pero aquí había una masa de agua que empezó a caer ahí. Entonces, ellos están pidiendo que yo calcule la energía mecánica de esa masa de agua a partir de datos que aparecen ahí en el enunciado, en donde dicen que hay una altura igual a 30 metros. Veámoslo aquí. Hay una altura igual a 30 metros. Me dan una masa igual a 200, ¿qué era? 250 kilogramos. Ajá. Y me dan una velocidad igual a, ¿cuánto era que decía? 2 metros por segundo. Ok. Entonces, observemos que aquí tenemos que implementar estas dos fórmulas que están acá, esta fórmula y esta fórmula. Yo las tengo que implementar en el cálculo de la energía mecánica, que no es otra cosa más que la suma de la energía potencial más la energía cinética. Entonces, energía potencial más energía cinética. Lógicamente, para poder realizar yo este cálculo,
tengo que sustituir este valor de energía potencial por lo que dice que es la energía potencial. La energía potencial es igual al producto de la masa por la gravedad por la altura. Y sumar ese valor por lo que era el cálculo o la fórmula de la energía cinética, que en este caso es un medio del valor de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, vean que aquí el valor de la masa se repite en ambas fórmulas. ¿Y qué es lo único que cambia? La velocidad y la altura en cada una de las fórmulas, para poder entonces encontrar la energía mecánica. Entonces, volviendo al problema, vamos a calcular primero lo que es la energía potencial. ¿Qué es lo que estábamos hablando aquí? La energía potencial, en este caso, energía potencial es el producto de la masa por la gravedad por la altura. Sabemos que la masa de ese poco de agua era de 250 y son 250 kilogramos. Sabemos que la gravedad es una constante que debería ser 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero que vamos a utilizar el valor de 10 para que sea más fácil para nosotros calcular. Entonces, la gravedad en este caso sería 10 metros por segundo al cuadrado. Y por último, me haría falta el valor de la altura, que en este caso sería 30 metros. Entonces, si nosotros sacamos aquí la calculadora, nada más multiplicamos 250, que son estos que están aquí, por 10, que me va a dar 2500. Por eso escogí el 10, para que fuera fácil de entender los cálculos que vamos a hacer. 10 por 250 me da 2500, y por 30 me va a dar 75.000. Entonces, lo que me dio toda esta operación de multiplicar nada más los números, 250 por 10 por 30, me da 75.000, era. Sí, 75.000. Entonces, yo coloco aquí 75.000. Vamos a ponerlo en color negro. 75.000. Pero 75.000, ¿qué? Vean, chicos, que yo no puedo dejar, para calcular lo que es la energía potencial o para calcular lo que es la energía cinética, yo no puedo dejar de lado las unidades. ¿Y qué son las unidades? Estos valores aquí que están en letras. Estos son unidades. Estos son unidades. Estos son unidades. ¿Cómo medimos nosotros la masa? Con kilogramos. ¿Cómo medimos nosotros la gravedad? Ya nosotros vimos mediante este problema y explicando que cuando un cuerpo cae porque se desplaza en metros, tarda cierto tiempo en ir desde un punto a otro punto que se mide en segundos, y como la velocidad va cambiando conforme va cayendo, por eso entonces es que se dice que es entonces en segundos al cuadrado. Entonces la gravedad es en metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, ya nosotros vimos que si un cuerpo está a cierta altura, a cierto nivel de referencia con respecto al suelo, tiene cierta altura, y que esa altura nosotros la medimos entonces ¿en qué?
en metros. Entonces, por eso aquí está m de metros. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que no solamente tengo que multiplicar los valores numéricos para encontrar la energía potencial, sino también tomar en cuenta las unidades, todas las unidades que involucraban el medir la masa, el medir la gravedad y el medir la altura. En este caso la masa es kilogramos. En este caso la gravedad es metros sobre segundo al cuadrado. Y en este caso esta otra m, que ya tomé en cuenta esta m, pero resulta que aquí hay una m y aquí hay una l. Entonces, para multiplicar exponentes de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Aunque yo no veo que aquí está el 1, en esta masa y en esta masa, yo sé que es masa y masa más a la 2. Por eso entonces colocamos esto así. Y ahora recordemos que este valor es a lo que nosotros llamamos julios. Entonces, aquí sería 75.000 julios. Para el problema entonces número 6, voy a hacer una nueva capa. Tenemos en el problema 6, tenemos un dato nuevo. Tenemos que la energía potencial es igual a 75.000 julios. Ok. Ahora veamos otra cosa. En este problema, en el mismo problema 6, nos dan valores de velocidad. Observemos aquí donde están los valores de velocidad y me dan valores también de masa. Ya me dan valores de velocidad y me dan valores de masa. Vamos a verlo en el enunciado. Me dan valores de velocidad 2 metros por segundo y me dan valores de masa 250 kilogramos. Entonces, en este nuevo problema que estamos acá, también tenemos que calcular el enunciado del problema, o sea, lo que decía el problema aquí. Me dice que tengo que calcular la energía cinética. ¿Por qué me dice que tengo que calcular la energía cinética? Porque el mismo problema me está diciendo que calcule la energía mecánica. Voy a subrayar esto, energía mecánica, ¿con qué color lo coloco? Con morado. Me dice que calcule la energía mecánica. Entonces, tengo yo que recordar que la energía mecánica, E de energía, M de mecánica, es igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética. Ya la energía potencial nosotros ya la calculamos. Pero me hace falta entonces calcular la energía cinética. Entonces, ¿cómo se calcula la energía cinética? Recordando que existe una fórmula para la energía cinética, que era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Muy bien. Para poder calcular esta energía cinética, por supuesto, dentro de los datos me tienen que dar el valor de la masa y ciertamente el problema aquí me daba un valor de masa de 250 kilogramos. Entonces sería 250 kilogramos. Ya tengo el valor de la masa, o sea que puedo seguir estando tranquilo de que voy a poder calcular entonces la energía cinética, porque para calcular la energía cinética se necesita la masa. ¿De dónde saco este valor de 1/2? Simplemente la fórmula lo da. Ustedes tienen que aprenderse esta fórmula, que era la fórmula para la energía cinética, y también tienen que aprenderse esta fórmula de la energía potencial. Saber que la energía potencial depende de la masa, la gravedad y la altura de un cuerpo. Saber que la energía cinética depende de la masa y depende de la velocidad de un cuerpo.